Bíblicamente, el estudio de la palabra del Señor con la mente de Cristo. Vamos a ir de inmediato al estudio que hoy nos convoca, que es el estudio del fruto del Espíritu, como hemos estado hablando. Le habla el pastor Denis Nilova. Los que nos ven después en internet, usted sabe que esto queda en el canal de la iglesia, así que les damos la bienvenida a cada uno de ellos que pueden ver este estudio quizás en tiempos posteriores. Estamos en octubre del 2020. Les deseamos bendiciones. Estamos entonces con el fruto del Espíritu y vamos a, en este día, vamos a ver el aspecto de la paciencia. Ay, afírmese, hermanos, en este estudio vamos a hablar acerca de la paciencia. La Biblia está repleta de cosas que nosotros debemos hacer, que debemos experimentar en nuestra vida, pero cuando son basadas en nuestras capacidades no tienen sentido. Pero como estamos estudiando, es el fruto del Espíritu el que nos afecta positivamente y nos capacita, nos adiestra a poder cumplir cada uno de lo que el Señor espera de nosotros. Vamos a ir entonces con el significado de la palabra paciencia. Ya, yo creo que es una palabra que todos de alguna forma manejamos. Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También es la facultad de esperar con tranquilidad las cosas que tardan o que se demoran, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que usted y yo ya estamos haciendo ese análisis interior en nuestra vida, cuán pacientes somos. Yo sé que usted en su grupo familiar, usted puede identificar los que son pacientes, los que son impacientes, ¿cierto? Yo creo que es algo que nosotros manejamos a nivel familiar, ¿cierto? O de amigos, ¿cierto? Sabemos, conocemos de alguien que no espera, que le carga demorarse. Entonces, la paciencia es esperar sin quejarse, sin alterarse por la espera. Y es algo que nos afecta cotidianamente. No sé si muchos de ustedes han viajado con niños, por ejemplo, un viaje largo, donde los niños están preguntando de si ya llegamos, cuándo vamos a llegar, porque el camino se hace largo, o personas que, por ejemplo, son muy puntuales y se juntan con alguien, ¿cierto?, a tal hora, y la otra persona es impuntual y se demora, y es puesta a prueba la paciencia de la persona que está esperando. Entonces, estamos en una sociedad que es impaciente. Cuanto más hoy, en este tiempo de pandemia, donde a cualquier negocio que usted va, tiene que hacer fila, ¿cierto? Y pone a prueba nuestra paciencia, el tener que esperar, que esperar el turno, ¿cierto? Para poder entrar. Es una sociedad muy impaciente. El tránsito, ¿cuántos manejan, cierto? Que usted ve una luz roja y usted siente que la luz roja no pasa nunca verde, y nos impacientamos y nos alteramos y empezamos a mover los dedos. Sobre todo cuando tenemos algo que hacer urgente, ¿cierto? Nos impacientamos. Tenemos comida rápida, con promociones que si la comida no llega en 30 minutos, la comida es gratis, ¿cierto? Usted ha escuchado de eso. O de internet, ¿cierto? Que si el internet es lento y no carga lo que usted quiere ver por internet, nos ponemos impacientes. O usted llama a una parte, lo dejan en espera, ¿cierto? En fin, tantas cosas. La vida de ciudad versus la vida de campo, ¿cierto? Vemos el contraste de cuán calmada es la vida en un campo versus lo que es en esta sociedad de ciudad. Incluso en la iglesia muchas veces, si el mensaje es muy largo, ¿cierto? Nos impacientamos, si la alabanza es muy larga, nos impacientamos, en fin. Hermano, este aspecto del fruto está involucrado en todas las áreas de nuestra vida, tanto cotidianas como espirituales. Estamos expuestos siempre a la paciencia en nuestro interior. Voy a pasar bien rápido esta lámina, hermanos. Habla acerca de dónde viene la palabra paciencia. Tiene dos aspectos: macrotumía, ¿cierto? Upomomné. No lo anote, hermano, porque esto es algo que no va como en el fondo de lo que queremos enseñar.
sinónimos de paciencia, como dice ahí, longanimidad, para que usted lo aprenda. Longanimidad quiere decir paciencia o la capacidad de esperar, calma, temperamento. Y antónimos, obviamente, es la impaciencia, la intolerancia, la ansiedad, la intranquilidad, ¿cierto? Podemos escuchar, por ejemplo, frases como que dice, a pesar de los insultos, la señora o el caballero se contuvo con mucha paciencia, como dice ahí. O también, como está ahí también señalado, el agricultor labraba la tierra con paciencia. Entonces, la paciencia en general es la cualidad o la capacidad o la virtud de resistir con firmeza a pesar del desaliento o el desánimo, no dando lugar a la ira, enojo o abandono. Es firmeza, esta firmeza está fundada en el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si bien es cierto, la paciencia está presente en nuestra vida cotidiana y no solamente de los creyentes, sino que también de los hijos de Dios, pero los hijos de Dios tienen un aspecto aún más profundo que lo vamos a estudiar en este momento. La paciencia en sí no es aguantar o soportar lo que sea a cualquier costo y como sea sin aguantar sin sentido. No. La paciencia tiene esa parte del fruto del Espíritu que también tiene este aspecto llamado paciencia. Es tener convicción, certeza, seguridad, que mientras esperamos tenemos la certeza que todas estas cosas nos guían a una meta gloriosa. Y ese, creo yo, es el principal aspecto de la paciencia en un cristiano. Es la convicción, es la certeza. Que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la espera, nosotros podemos adorar y alabar a Dios. Amén. Eso es en base a lo que significa la palabra y los conceptos que están detrás de la palabra paciencia. La paciencia es el fruto del Espíritu y como es fruto del Espíritu, es algo que proviene de Dios, es un atributo de Dios. La paciencia es un atributo de Dios, como dice Éxodo capítulo 34, versos 5 al 6, que dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, atención, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Tardo para la ira, es decir, la paciencia puesta a prueba. Cuando hay algo que nos irrita, que nos hace enojar, es difícil tener paciencia. ¿Cuántas veces usted y yo hemos explotado? No nos hemos controlado. La paciencia también tiene relación con algo que vamos a ver posteriormente en los próximos miércoles, que es la templanza o el dominio propio. Ya van tomados de la mano, pero en este momento estamos hablando de la paciencia, que es un atributo que Dios tiene. Él es tardo para la ira. También está en Isaías 48:9, que dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Diferir significa dejar para un momento posterior la realización de una acción. Y reprimir significa impedir un sentimiento, un estado de ánimo o impulso, impedir que se muestre o se exprese abiertamente. Entonces, la paciencia es un atributo de Dios que Él quiere infundir en nuestros corazones. Él ha tenido paciencia con nosotros, ¿o no? Ha tenido mucha paciencia con nosotros. La paciencia de Dios se representa evidentemente con el pueblo de Israel. Amén, porque usted ve que en el libro de Reyes, por ejemplo, se ve, yo siempre hago mención de esto, que un rey hizo lo bueno, el otro hizo lo malo, otro hizo lo bueno, otro hizo lo malo, es decir, el pueblo de Israel iba haciendo la voluntad de Dios, apartándose de Dios. Pero sin embargo, Dios tenía paciencia con su pueblo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios por esto, pues, hermano, gloria a Dios por esto, que Dios tenga paciencia con nosotros. Imagínense, Dios perdiera la paciencia con nosotros, no estaríamos. Gloria a Dios. Dice, había un coro que también está en la Biblia, dice que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque Él es
misericordioso y es paciente para con nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces, vemos que ese atributo de Dios, la intención de Dios es que a través del Espíritu Santo, ese atributo se infunda en nuestros corazones. Que usted y yo seamos pacientes. Gloria a Dios. Para los que son impacientes, es algo tremendo, pues, hermano, porque el impaciente pierde la calma, no es capaz de esperar, reacciona, ¿cierto? Porque es impaciente. Dios bendiga a los pacientes y les dé de su virtud a los impacientes para que puedan controlar, ¿cierto? Controlar su carácter y su forma de reaccionar. Ese atributo de Dios se representa también en nosotros. Gloria a Dios. En nosotros hay dos tipos de personas, como lo hemos visto. El impaciente, el que está siempre mirando el reloj, que se enoja o se altera o pierde la paciencia fácilmente, y está el paciente, el que es capaz de controlar en paciencia, en control, en calma, que nosotros decimos que logra contar hasta 10, hasta 1000 y no se altera, ¿cierto? Tenemos esos dos tipos de personas, amén. Tenemos el impaciente, ¿ya? Que no tiene mucho esa capacidad o la tolerancia a la demora. Yo sé que a lo mejor usted está en su casa y va a decir, le está pegando el codo a lo mejor a alguien, mira, ahí te están hablando. Nosotros lo conocemos acá en Chile como personas chispitas, ¿no? Que no le pueden decir nada porque explotan al tiro, ¿cierto? O mecha corta, pasto seco que prende al tiro, no aguanta pelo en el lomo, tantos dichos que nosotros tenemos acá en Chile para referirse a una persona que es impaciente, ¿cierto? Que no tiene capacidad de aguante. Sin embargo, el paciente, al paciente quizás le da rabia al impaciente le da rabia el paciente. ¿Cómo podí aguantar tanto, cierto? Decimos nosotros, le puede pasar un ejército por encima y no alega, ¿cierto? Entonces, tenemos dos tipos de personas, los impacientes y los pacientes. Pero lo que estamos hablando en este estudio es en relación a las personas pacientes con este aspecto del fruto del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Dios quien lo infunde, quien lo moldea, quien lo capacita, quien lo adiestra al cristiano para poder tener esta capacidad de paciencia. Esta paciencia, hemos visto que Dios tiene paciencia, ¿cierto? Vimos ahí, y Él infunde esa paciencia hacia nosotros. ¿Con qué razón? Para que nosotros también tengamos paciencia con nuestro prójimo. Efesios 4, 1 al 2 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, atención, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria a Dios, habla Señor. Soportando con paciencia, hermano, paciencia, los unos a los otros en amor. Entonces, con el prójimo, porque con Dios no tenemos problema, porque de hecho Dios es el que tiene paciencia con nosotros, pero cuando se trata de que yo tenga paciencia con mi prójimo, ahí es donde practicamos o ponemos realmente en práctica la paciencia, gloria a Dios. Entonces, la paciencia, atención hermano, la paciencia que está relacionada con el fruto del Espíritu, como dice ahí, que debe ser en amor. La paciencia debe ser fundada en el amor ágape. Como se acuerda que vimos al principio de este estudio del fruto del Espíritu, vimos el amor. Y el amor es este amor incondicional, el ágape, ¿se acuerda? Un amor incondicional. Es decir, porque muchas veces tenemos que reconocer que tenemos paciencia con unas personas, podemos tener más paciencia que con otras, ¿cierto? Ya me hartó y no le tengo paciencia. En cambio, con otros podemos tener paciencia, pero la paciencia que es del fruto del Espíritu es una paciencia que está fundada en el amor del tipo ágape. Atención con eso. Es un aspecto de el amor que están ligados, la paciencia con el amor. Amén. Entonces, siempre vamos a tener dificultades o diferencias con nuestro prójimo, pero eso no debe descolocarnos.
Quizás para muchos los peores sufrimientos ellos lo han sufrido, por ejemplo, con gente de la iglesia. Pero también es cierto que nosotros tal vez también hemos provocado sufrimiento a otras personas que estaban dentro de la iglesia. Eh, Tal vez en muchas cosas no vamos a estar completamente de acuerdo, pero dice Romanos capítulo 12, verso 9, que el amor sea sin fingimiento. Romanos 12, 9, el amor sea sin fingimiento. Es decir, si me vas a abrazar, que sea un abrazo sincero. Gloria a Dios. Si algo te pareció mal en la iglesia, para muchos la solución es irse de la iglesia, ¿ya? Pero eso finalmente se transforma en una justificación porque quiero irme y busco excusas, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios nos llama a tener esa paciencia con las cosas que nos ocurren. La palabra de Dios dice que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Y este debe ser en amor. Segunda Timoteo 4:1-2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, atención, la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria a Dios. Cuando usted le preguntan algo, ay, pero ¿cómo no va a entender? ¿Cómo no vas a saber? Aprende a la primera, ¿no? La palabra de Dios dice que debemos exhortar con toda paciencia. Paciencia, Señor, decimos nosotros. Dame paciencia. No sé si usted se ha puesto a meditar en eso cuando decimos, dame paciencia, Señor. Cuando le decimos al Señor, dame paciencia, ¿qué cree que le va a dar el Señor? No le va a dar paciencia así en un frasquito. Lo que nos va a dar situaciones que van a poner a prueba nuestra paciencia. Si usted le dice, dame paciencia, bueno, Dios le va a mandar situaciones que lo van a hacer a lo mejor desesperar para poder desarrollar la paciencia dentro del Espíritu. Gloria a Dios. Seguimos con Santiago 1, 19 al 20, que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas veces nosotros somos todo al revés, pues hermano. Somos fácil de lengua, ¿no? Somos fácil para hablar, para enojarnos, pero somos tardos para oír las razones, para oír las explicaciones, ¿cierto? Nos gusta primero reaccionar, hablar primero y después pedir perdón. La palabra de Dios es tan sabia y dice que todo hombre, y cuando dice hombre, dice mujer, sea pronto para oír. Dígale al que es impaciente ahí, dígale, tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Amén. Esta es enseñanza, hermano, al hueso, como decimos nosotros, a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de reaccionar muchas veces que está apartada de lo que es este aspecto del fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Avancemos. Paciencia también en relación al sufrimiento. Eso lo habla el libro de Santiago, capítulo 5 y verso 11, y pone un personaje bíblico, lo pone como ejemplo. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto que el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gloria a Dios. Entonces, en el sufrimiento debemos tener paciencia. Debemos saber que los profetas pasaron esto mismo, que Job, la Biblia lo pone ahí, quizás primero habla de los profetas en general, pero señala a un hombre, Job, como alguien que se escucha, ¿cierto? Que es motivo de enseñanza, que es un ejemplo para nosotros, que es la paciencia de Job. Usted conoce la historia de Job, cómo fue tocado por Satanás, que Dios lo permitió para que Satanás lo pudiera tocar al punto solamente de no perder su vida. Sin embargo, dice que este varón se mantuvo fiel a Dios, nunca
reclamó, nunca se fue en contra de Dios, sino que él permaneció firme en su convicción, en su fortaleza, de que toda situación que a él le pudiera pasar, estaba Dios en control y en dominio de aquella situación. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos pasan cosas de sufrimiento, enfermedades, quizás tú has recibido algún diagnóstico difícil, duro, hemos pedido la oración, personas que están pasando momentos difíciles de enfermedad. Hermanos, cuando la paciencia está fundada en el Espíritu Santo, sabe que esa paciencia produce paz, produce gozo, como lo hemos estudiado. Paz y gozo produce el saber que estamos de la mano del Señor. Y cuando entendemos eso, ¿saben lo que eso provoca en nosotros? Paciencia, esperar. Hay una alabanza por ahí que dice, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice que no es posible, es una canción de Jesús Adrián Romero, porque la paciencia lucha con nuestro pensamiento, la paciencia lucha con lo que vemos en nuestro entorno. Es decir, si el médico te dijo que tienes una enfermedad grave, eso va a impactar en nuestra vida, pero la paciencia de Job no estaba basado en esto externo o en todo, incluso para Job no era que estaba escuchando cosas que le decían, sino eran cosas que él estaba sufriendo en su propia vida. Se murieron los hijos, perdió su ganado, perdieron sus posesiones. Era como toda la razón para desesperarse o impacientarse. Sin embargo, él confiaba en Dios. Habéis oído de la paciencia de Dios y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, si tú estás pasando una dificultad en este momento, si estás pasando un momento difícil, un momento de enfermedad, un problema familiar, un problema económico, hermano, guarda paciencia. Esto tiene relación también con lo que la palabra de Dios dice, no os afanéis en el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Que a través de esto que estamos estudiando, el Señor te hable directamente a tu corazón y te haga saber y te haga sentir el respaldo de Dios sobre tu vida, que no estás solo, que Dios tiene control, que Dios tiene dominio sobre las situaciones que nosotros podemos estar pasando. Y cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en este aspecto de la paciencia, viene paz, viene gozo a nuestro corazón, porque sabemos en quién hemos creído. Que Dios pueda ungir tus oídos, tu mente, porque la mente es tan poderosa, piensa tantas cosas, hermanos, para no pensar, no oír cosas que nos susurra el enemigo, sino que Dios que nos habla al corazón nos pueda dar paz y tranquilidad a nuestro ser. Gloria a Dios, me gozo por eso. Segunda Tesalonicenses 1:4 dice, nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es decir, esta paciencia que es provocada por el fruto del Espíritu es una paciencia que es capaz de darnos fortaleza para resistir persecuciones, para resistir tribulaciones, todo lo que pueda soportar negativamente el cristiano. La paciencia te da la posibilidad de esperar en el Señor, de no alterarte, de no querer ayudarle a Dios. Cuando nosotros perdemos la paciencia, la palabra de Dios dice que, por ejemplo, cuando Dios le promete un hijo a Abraham, Sara no tuvo paciencia, quizás no lo dice así textualmente, pero por lo que ella hizo, tomó a su sierva, ¿cierto? A su esclava, e hizo que Abraham pudiera tener un hijo con ella. Imagínense todos los problemas que surgieron a raíz de eso. ¿Por qué? Por no esperar en Dios, por no esperar en el Señor, por no tener paciencia. Y ejemplos hay muchos en la Biblia, la mujer de Lot que no tuvo paciencia y se desesperó y miró hacia atrás y dice la palabra del Señor que se convirtió en estatua de sal. Entonces, hermanos, la paciencia es un atributo que solamente el Espíritu de Dios puede dar a los suyos. Gloria a Dios. Entonces, Job es un ejemplo de paciencia. Nosotros tenemos el Salmo 40, verso 1 y verso 2, que dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria a Dios. Hermano, si tú estás en el pozo de la desesperación, espera pacientemente en Jehová.
Él se inclina a nosotros, Él oye nuestro clamor y Él nos saca del lodo cenagoso, de eso que nos deja ver, que nos desespera, que nos ahoga. Y Él hace poner nuestros pies sobre algo sólido, que es la peña, y Él endereza nuestros pasos para que caminemos rectamente. Dios te bendiga, iglesia, fortalécete en esta palabra del Señor. Avancemos. También la paciencia, y creo que este es el punto principal, hermano. Este es el punto principal del aspecto del fruto del Espíritu. Es la paciencia en relación a la vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a explicar de qué se trata esto. Dice Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, esperar, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, este aspecto del estudio que estamos viendo en relación a la vida, hemos visto que tenemos que tener paciencia con nuestro prójimo, que tenemos que tener paciencia en el sufrimiento y tenemos que tener paciencia en relación a la vida eterna. Hemos visto 3 aspectos de la paciencia. ¿Y a qué se refiere? Este aspecto es el primordial en el aspecto del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque la relación a la paciencia con respecto a la vida eterna es saber esperar lo que Dios nos ha prometido. ¿Y qué nos ha prometido? Una vida eterna. Gloria a Dios. Por ejemplo, Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otra cita, Romanos 8, 18-25, que dice, esto está cortado, usted puede anotar la cita completa 18 al 25, pero yo tomé solo el 18 y el 25. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y por último, Hebreos 10:36 dice, porque os necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia, hermano. Es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué pasa si usted pierde la paciencia en relación a la vida eterna? ¿Qué pasa si usted dice, no, el Señor ya no viene? No, el Señor mintió acerca de su promesa. Usted piensa que a lo mejor pasa el tiempo, pasan los años, tanta gente que ha muerto y Cristo todavía no viene. ¿Ha escuchado ese comentario? ¿Cómo ya vamos en el año 2020 y Cristo todavía no viene? Y todos dicen Cristo viene y Cristo no viene, pues hermano. ¿Es una razón para ponerse impaciente o no? Claro que es una razón para ponerse impaciente. Pero este aspecto del fruto del Espíritu que Dios infunde en nosotros, de la paciencia, es en relación a lo que Cristo dijo, Hechos capítulo 1, lo que dice ahí, dice que cuando les mandó que no se fuera a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. ¿Cuál fue la promesa? Que Dios iba a enviar el Consolador. Y pasaron varios días, y Jesús cumplió la promesa y vino el Consolador ahí en el aposento alto, Hechos capítulo 2. Y también dice que el Señor nos va a venir a buscar, que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice que descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, si nosotros perdemos la paciencia en relación a esa promesa, hermano, estamos perdidos, gloria a Dios. Sin embargo, Dios infunde a través del fruto del Espíritu este aspecto llamado paciencia. ¿Para qué? Para que podamos esperar. Y esto, hermano, no es algo que sea algo así que a mí se me ocurrió, sino que en la Biblia, hermanos, está expuesto ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 10, una situación similar a lo que yo le estoy hablando. Porque la primera iglesia, la iglesia primitiva, hablaba de que Cristo iba a regresar, Cristo iba a venir, y dice que cuando Cristo ascendió a los cielos, los primeros libros, usted lo puede leer, Hechos capítulo 3, capítulo 4, dice que todos tenían las cosas en común, vendían las propiedades, todos estaban listos para esperar porque era como que Cristo iba a venir. Y resulta que la gente empezó a morir y Cristo no venía. Y muchos empezaron a desalentar, pues hermano. Entonces Pablo les dice aquí,
a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 10, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gloria a Dios. Entonces la paciencia está relacionada, hermanos, con la esperanza. Está relacionada estrechamente con la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La confianza en que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Amén. No sé si logro explicar este aspecto. Este es el aspecto más importante de la paciencia, hermanos. Porque si nosotros podemos poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, en que todo lo que Él dijo se va a cumplir, que Dios no es hombre para mentir y que Él cumple sus promesas y que tenemos el Espíritu Santo, que es la garantía de que Dios nos va a venir a buscar, hermanos, tenemos una esperanza. Gloria a Dios. Y esa esperanza lo que provoca en nosotros, paciencia, esperar, 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 esperar. Cristo viene. Y aunque desecha mi carne, yo sé que mi Redentor vive. Y si nos morimos, dice que al sonar la final trompeta, nos levantaremos. Entonces eso produce paciencia, hermano. ¿Ya? Entonces, para que les quede claro, hermano, Pablo alienta a la iglesia con estas palabras, que la paciencia está relacionada y ligada estrechamente con la esperanza. Amén. Si tenemos la esperanza en fe, en confianza, en convicción de lo que Dios dijo se va a cumplir y que Él va a regresar y que nos va a venir a buscar y que vamos a estar con Él por una eternidad, hermano, esa esperanza lo que va a producir en nosotros es paciencia. Saber esperar confiadamente en que lo que Dios dijo se cumplirá. Nosotros cantamos en la iglesia, paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová. ¿Se acuerdan de esa alabanza, hermano? Esa paciencia no está fundamentada en nuestro carácter o en nuestra capacidad de tener paciencia, sino que esa paciencia que en relación a la vida eterna, a que los sufrimientos, a que un día el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, está basada en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él produce en nosotros el fruto del Espíritu, y este fruto del Espíritu dentro de sus caras o de su aspecto tiene algo que se llama paciencia, gloria a Dios, que es lo que hemos estado estudiando hoy día. Amén. Entonces, toda la paciencia, todos los aspectos de la paciencia, como vimos la paciencia con el prójimo, la paciencia en el sufrimiento, la paciencia de la vida eterna, todo eso está basada en Dios, en lo que Dios nos ha prometido, hermano, en eso. Y si tenemos esa esperanza, entonces vamos a tener paciencia. Paciencia está fundamentada en la esperanza, confiar en sus promesas. Este es el más importante aspecto de la paciencia en relación al fruto del Espíritu. Son las promesas de Dios las que soportan o son el fundamento donde descansa nuestra paciencia. Amén. De todo tipo, al prójimo, paciencia al sufrimiento, paciencia a la vida eterna, ¿cierto? Todo eso descansa en lo que Dios ha dicho. Gloria a Dios. Que Él está con nosotros, paciencia. Que yo soy tu sanador, me otorga paciencia. Que yo soy tu libertador, paciencia, gloria a Dios. Que Dios está con nosotros en medio de la congregación, de nuestro prójimo, eso produce paciencia, gloria a Dios. Amén. Segunda de Pedro 3, 13 al 15, dice, pero nosotros esperamos, paciencia, esto está basado en la esperanza, esperamos, pero nosotros esperamos. Aquí está resumido, hermano, el estudio. Tómelo esto como resumen. Segunda de Pedro 3, 13 al 15. Pero nosotros esperamos. Es decir, es una espera. Amén. Basada en las promesas. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, esta esperanza está basada en las promesas, esperamos cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, ¿se acuerda de lo que estudiamos la semana pasada? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Gloria a Dios. La paciencia del Señor es para salvación. Es decir, nosotros podríamos, dice Apocalipsis 22 al final, que la iglesia dice, ven Señor, sí Señor, ven pronto.
pero también dice que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Entonces, esa paciencia de nuestro Señor es para salvación, es para que nosotros nos salvemos, para que sigamos creciendo y para los que no han conocido a Cristo vengan al arrepentimiento, gloria a Dios. Entonces, hermanos, la primera frase es como el resumen de este estudio. Nosotros esperamos según sus promesas. Nosotros esperamos según sus promesas. Lo que Dios ha prometido, que no te va a faltar el pan ni el agua, que Dios va a estar contigo, que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará, que el Señor es nuestro ayudador y que aunque estemos en aflicción, dice la palabra de Dios, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que produce en nosotros paciencia, esperar confiado en sus promesas. Amén.